Nuevamente, bien, hoy es 11 de mayo de 2015. Voy a continuar esta secuencia aprovechando de que tengo una disposición en el momento para abordar este tema de una vez. Terminé entonces con el tema de la audiencia de acusación. Vamos a ver audiencia preparatoria. Este es un tema de vital importancia para analizarlo de acuerdo a como viene planteado en la reforma presentada en el Congreso por el Ministro de Justicia y el Fiscal General de la Nación el pasado 16 de abril del 2011. Antes que todo, pues para usted escuchar esta videoconferencia, me imagino que ya tuvo que haber escuchado la de la audiencia de acusación. Además, también hay un referente anterior sobre la audiencia preparatoria, el cual pues lo hice el año pasado. Y miren, aquí ustedes tienen un referente jurisprudencial importantísimo, ese de casación penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de la audiencia preparatoria, especialmente esta 35-130 del 2011 del doctor Socha, Salamanca. Bien, permítanme, entonces vamos a hacerla sistemáticamente este análisis. Primero que todo, sirven de fundamento lo que dije en la audiencia de acusación respecto a la ponencia que se estudió por parte del Fiscal General de la Nación para presentar el proyecto actualmente. Además, porque que les estoy haciendo el análisis pues se refería seguramente a unos que ya transitaron por el Congreso pues esos proyectos, pero que no tuvieron un final feliz. Sin embargo, las consideraciones son las mismas. Las bases de análisis que los referentes son jurisprudenciales de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional. También es en comparación pues con otros, el derecho internacional comparado en este caso de otros países, sobre todo de Latinoamérica, además de la situación pues particular de nuestro país. Bien, entonces quiero comenzar con lo siguiente. Vamos a revisar lo que dijo la ponencia, lo que está planteado actualmente en este proyecto que viene, y lo analizamos pues cómo se ha dado ahora todo ese pues la crítica que se viene en relación con este tema de la audiencia preparatoria. Pues bien, comencemos con lo siguiente. Mire, en la propuesta de la Fiscalía, en el análisis de derecho jurisprudencial, pues arranca pues con la C1194 del 2005 del doctor Muñoz Cabra, que es una providencia pues que la que tocó el tema del artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, el que tiene relación directa pues con el discovery, el descubrimiento. 344, que se refiere pues a todo el tema de la audiencia de acusación. Bien, se dice aquí en este estudio que hacen que la finalidad que cumple este acto procesal, toda vez que el descubrimiento probatorio está llamado a cumplir con el cometido de garantizar la vigencia del principio de igualdad de armas. Esta es la apotegma del sistema basilar que integra pues el SPA. En tanto permite que las partes contendientes en juicio conozcan los hechos, documentos, declaraciones de potenciales testigos y grabaciones que se van a presentar en juicio, a fin de evitar una emboscada probatoria, tal como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia mencionada. El régimen procesal acogido por la Ley 906 de 2004 abandonó el principio de investigación integral, de manera que a la Fiscalía no le asiste el deber de investigar lo favorable al inculpado, sino de descubrir, en caso de hallarlo involuntariamente, los medios de conocimiento que resulten favorables. Es cierto, anteriormente pues como ahorita bajo el principio de igualdad de armas, usted como defensor también tiene las mismas condiciones y facultades que tiene la Fiscalía para buscar la prueba de descargo. No así en la ley 600 o en los sistemas de régimen anteriores procesales, donde regía bajo el principio de igualdad de prueba y de permanencia de la prueba. Es decir, los jueces de instrucción y los fiscales después pues solamente ellos recopilaban y tenían facultades jurisdiccionales y por ende entonces la defensa solamente iba a hacer su papel como defensor, el rol de defensor, pero él no tenía ningún papel activo de investigación. Por lo tanto entonces bajo ese principio de investigación integral, el fiscal debía buscar tanto lo favorable como lo desfavorable.
Pero en este sistema no, él solamente busca esto lo que, para su teoría del caso, o sea, para la prueba del cargo. Pero si se llega a encontrar algo que es favorable, tiene el deber de descubrirlo. Y así está pues en los artículos 16, en artículos del Código de Procedimiento Penal, en varios artículos que se hace referencia, incluso en la audiencia de acusación, que él debe entregar entonces no solamente las evidencias favorables, sino también las desfavorables que haya encontrado. Entonces el régimen procesal dice aquí pues que abandonó pues ese sistema antiguo. Ahora, por economía procesal, en tanto, al radicar en la Fiscalía el deber de descubrir todo lo que ha sido recopilado en el curso de indagación e investigación, incluyendo lo que no se va a utilizar en juicio, se ocasiona un desgaste importante de tiempo y recurso humano inútil al ente acusador, incluso a la propia defensa. Otra postura, por su parte, señala que la Fiscalía está compelida a descubrir todo lo que recopiló en el curso de la indagación, so pena de ser sancionada penal y disciplinariamente. En tanto, a la defensa solo asiste el deber de descubrir los medios de conocimiento que va a presentar en juicio, posición que se sustentó en las siguientes consideraciones. El principio de igualdad de armas supone que la Fiscalía, a través del aparato investigativo que le asiste en su labor, puede recolectar mucha información de la cual alguna resulta de interés para la defensa, que no cuenta con las mismas posibilidades investigativas del ente acusador. Sí, porque es que la defensa está en desigualdad prácticamente, porque en todo el aparato funciona pues esa instancia de la Fiscalía. Sin embargo, ahorita pues también en la reforma se modifican algunos artículos donde le dan facultades también a la defensa, incluso para pedir ante el juez de control de garantías ciertas facultades para que pueda realizar su investigación sin ningún problema, incluso afectando derechos fundamentales. La defensa es el sujeto procesal que está llamado a decidir respecto de la utilidad que le presta el material de prueba recolectado por el ente acusador y no el fiscal. Además, hago una pausa, además porque la defensa también puede valerse del Instituto de Medicina Legal y de todos los de instancias particulares también a efectos de obtener estudios en relación con algo que sea de su interés. Hay una diferencia cualitativa entre defensa y fiscal, quien constitucionalmente tiene un compromiso con la verdad y por ende no puede guardar reserva de prueba que sea de interés a la defensa. No así sucede con la defensa, porque la defensa pues si encuentra algo que obviamente no va a descubrir lo que no le conviene. El propósito del proceso es la realización de la justicia material, lo que impide que la Fiscalía se reserve el conocimiento de medios en su poder. Presentadas las anteriores propuestas, entonces se acogió la segunda, conforme a la cual la Fiscalía debe descubrir todo lo que acopió en el curso de la indagación. El tercer tema de discusión fue el atinente al deber que asistía a la Fiscalía de indicar desde el descubrimiento probatorio cuáles de los medios que se daban a conocer serían utilizados en el juicio. Aspecto frente al cual se indicó que al haber aprobado que el descubrimiento de la defensa se registrara previo a la realización de la preparatoria, sin que aún no se hubiesen registrado las solicitudes probatorias, era imperativo que la Fiscalía especificara de todos los medios descubiertos cuáles se llevaría a juicio, con la finalidad que la defensa pudiera tener un punto de referencia para poder seleccionar los medios de prueba que serían materia de su descubrimiento. Pues, como les decía, esta es una ponencia que se presentó seguramente para el proyecto que al fin quedó frustrado, pero las bases son prácticamente las mismas, las bases y la sustentación jurisprudencial y de orden de derecho comparado. Luego, entonces, como está ahora, tal como lo expliqué sobre la audiencia de acusación, pues quedó el proyecto de reforma en esas condiciones, presentado el pasado 16 de abril. Pero adentrémonos entonces más bien al proyecto que presentó el ministro de Justicia y el señor fiscal general de la Nación. Vamos a ver cómo queda entonces. Ya usted coja su texto y arrancamos con el artículo 356 y vamos a ver cómo se presenta ese proyecto que resultará aprobado, pues así va a quedar. Desarrollo de la audiencia preparatoria. En desarrollo de la audiencia, el juez dispone, primero, el numeral primero, que el acusado manifieste si acepta o no los cargos. En el primer caso se procederá a dictar sentencia reduciendo en una cuarta parte la pena a imponer conforme lo prevé el 354. Si no acepta los cargos, se continúa el trámite. El numeral segundo, que la defensa manifieste las observaciones pertinentes al procedimiento del discovery de la Fiscalía y la víctima. Si el descubrimiento no se hubiera realizado de forma completa, el juez lo rechaza conforme al 346. Creo que la decisión allí en ese momento pues no la hace el juez de conocimiento inmediatamente, sino que espera al final para resolver todo lo relacionado también con la admisión
o inadmisión y la exclusión. El inciso tercero, el numeral tercero, que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y de evidencia física. El numeral cuarto, que la fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y público. Lo anterior constará en un listado del cual se corre traslado al juez a las partes y a los intervinientes al inicio de la audiencia. O sea que al inicio de la audiencia, entonces, con su relación de pruebas, usted se la entrega al juez, se la va a entregar al fiscal, se la va a entregar a las partes intervinientes al inicio de la audiencia. En el numeral quinto, que las partes intervinientes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. En este evento podrán renunciar previamente a la realización de la audiencia para acordar las estipulaciones probatorias que serán presentadas al juez para su aprobación. Si lo anterior no se realiza, el juez podrá ordenar un receso hasta 1 hora durante la audiencia a fin de que las partes acorden estipulaciones. La esencia de la enunciación de las pruebas, no el descubrimiento, sino el inciso anterior, el numeral anterior, es para que el objetivo es estipular. Estipular es, como vamos a ver ahora, acordar hechos. Se entiende por estipulaciones probatorias, dice el numeral quinto en su inciso segundo, se entiende por estipulaciones probatorias los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la Defensa para aceptar como probados algunos de los hechos o sus circunstancias. Los hechos objetos de estipulación probatoria no podrán ser debatidos en la audiencia de juicio oral. Punto. El numeral sexto, que la Fiscalía, la víctima y la Defensa realicen sus solicitudes probatorias y determinen el orden de su presentación. Parágrafo. Cualquier solicitud que se haga en la audiencia preparatoria deberá ser resuelta por el juez al momento de decidir sobre las solicitudes probatorias de las partes intervinientes. Es decir, que aquí entonces ya viene a entrar a resolver el juez de conocimiento lo que usted tuvo que haber dicho allá sobre el rechazo en el numeral segundo, cuando le dieron la palabra, de si fue el descoil estuvo completo por parte de la Fiscalía en el momento en que se lo debió haber entregado a usted. Ya queda claro entonces que no es como existía ese problema antes de que cada despacho tenía su propio código y entonces tomaba sus decisiones. No, entonces si usted al final se iba a pronunciar sobre el rechazo, ya le van a decir, qué pena, doctor, pero ya usted le precluyó el momento y por lo tanto ya se le pasó así a muchos les ha sucedido eso. De manera que para mí queda claro ese asunto. El desarrollo de la audiencia preparatoria se clarifica más y sigamos adelante. Modificación del artículo 357. Quedará así: solicitudes probatorias durante la audiencia. Aquí ya se decanta todo lo que es en relación con el tema del petitum. Durante la audiencia, el juez dará la palabra a la Fiscalía, a la víctima y a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensión. El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en el Código. El artículo de pertinencia es el artículo 375 y la admisibilidad del 376, que fue modificado. El 375 queda igual, el 376 es el que vamos a ver cómo va a quedar ahora. Las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente decidan para que sean debidamente aducidos al proceso. Eso va de conformidad con el principio del probatorio del artículo 373 de la libertad de la prueba. Todo aquello que no viole garantías ni derechos fundamentales y que esté dentro del ordenamiento jurídico, pues entonces son considerados medios lícitos, los cuales libremente van a ser aducidos al proceso. Bien, viene entonces el 357 en su inciso número, el inciso cuarto trata sobre el tema de la prueba documental. Dice, esto es novedoso, al tratarse de prueba documental deberá señalar cuáles son los hechos concretos que pretende probar con los mismos e indicar específicamente la parte del documento que será utilizado para tal fin en el juicio. Bien, después viene este otro inciso y dice: excepcionalmente agotadas las solicitudes probatorias de las partes. Este sí queda como estaba en el texto original.
Entonces, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, aquí el Ministerio Público, si tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por estas que pudiera tener esencial influencia en los resultados del juicio, solicita su práctica. Les recuerdo aquí que entonces no es que entre a mutuo propio del Ministerio Público, sino que se desarrollará en el juicio oral a quien se le hubieran favorecido. Parágrafo primero de este artículo 357 de las solicitudes probatorias. Dice: en el juicio las pruebas solicitadas por la víctima se practicarán a través de la Fiscalía y las del Ministerio Público por la parte que sea favorecida. Parágrafo segundo: si existe incompatibilidad entre la práctica de pruebas de Fiscalía y víctimas, prevalece la de la Fiscalía porque este es el que tiene el tutelar de la acción penal. Viene luego entonces el 359, que es la exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba. Recordemos aquí que son medios de prueba, ¿no? Como tal, los medios de conocimiento desde el 382 se sostiene lo mismo en el artículo 382, pero se le agrega o se le adiciona sobre la prueba de contexto, que es una prueba autónoma, o los resultados de análisis. Resultados de análisis y pruebas de contexto, eso es novedoso en el sistema y es un medio de conocimiento autónomo. Ahí también en el 382 quedó de una vez el asunto de la utilización de estas evidencias demostrativas, y entonces se derogó ese artículo que refiere sobre la prueba evidencia demostrativa. Bueno, ahorita miramos eso. El artículo 359 queda así, del cual queda la exclusión, rechazo e inadmisibilidad. Excluir, rechazar e inadmitir medios de prueba. Las partes, o sea, acusado o acusador, la víctima, Ministerio Público, podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba de conformidad con las siguientes reglas. Entonces, serán inadmisibles los medios probatorios que resulten impertinentes. Aquí entonces leamos el artículo 375, dice: el elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias circunstancias relativas a la comisión de la conducta delitiva y sus consecuencias, así como a la identidad y a la responsabilidad penal del acusado. Punto. También es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Eso está tal cual, queda igual. De manera pues que entonces dice aquí: serán inadmisibles los medios de probatorios que resulten impertinentes, inconducentes o inútiles de conformidad con el artículo 376. Y aquí entonces le agregaron eso: además un medio probatorio será inadmisible cuando medie alguna de estas circunstancias. A, literal A, que exista peligro de causar grave perjuicio indebido. B, probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto, o exhiba un escaso valor probatorio, y C, que sea injustamente dilatorio del procedimiento. Hasta allí entonces tenga en cuenta que el asunto de la inadmisibilidad se refiere entonces a este tema de la impertinencia del artículo 375, todo lo que no se refiere con él. Ahora vamos a ver que el código trae un artículo en el que especifica qué es impertinencia, qué es inconducencia y qué es inutilidad, qué es conducente, qué es útil y qué es pertinente. Pues pertinente lo hace la remisión al 375, pero sí define lo que es la conducencia y define lo que es la utilidad. Serán entonces, hasta allí mírese bien que el tema de la inadmisibilidad de los medios de prueba, ese es el punto. Ahora viene lo del rechazo. Serán rechazados los medios probatorios que no hayan sido descubiertos oportunamente de conformidad con la sanción que establece el 346. Este es el punto del numeral segundo del artículo de la audiencia preparatoria, después de que le preguntan a la persona si acepta los cargos. Ya cambia la situación. Ahora entonces primero le pregunta y sigue entonces la parte del rechazo por el no discovery y la sanción a que da lugar, que finalmente el juez al finalizar la audiencia es que resolverá todo este tema sobre solicitudes probatorias en cuanto a exclusión, rechazo e inadmisibilidad.
El juez excluirá todo elemento material de prueba, evidencia física e información cuando hayan sido obtenidos con violación de garantías fundamentales, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 23 de este código. Aquí sobre las pruebas ilícitas, acordémonos de la sentencia de CU 159 del 2001, la C 591 del 2005 de la autora Clara Inés Vargas. La de CU 159 es la más famosa sentencia del Miti-Miti, el caso de los ministros por el asunto acá de Mao, el doctor Mao, por la concesión de una cadena radial. Entonces eso se produjo allí una situación en la que se interceptó una grabación y después se pidió la nulidad de eso por ser ilícita, etcétera, etcétera. Ahí se decanta todo en esa sentencia de unificación sobre el tema de la prueba ilícita. Entonces se refiere al artículo 23 del código, que es el principio rector de exclusión, así como toda prueba ilegal. La prueba ilegal es diferente, ya no se refiere a su violación de derechos fundamentales, sino en cuanto a la producción y la introducción o la práctica de la prueba, de conformidad con lo dispuesto en el 360. Igualmente, excluirá los medios de prueba que se refieran a las conversaciones que haya tenido la Fiscalía con el imputado, acusado o su defensor en desarrollo de manifestaciones preacordadas, suspensiones condicionales y aplicación del principio de oportunidad, a menos que el imputado, acusado o su defensor lo consientan. Cuando el juez excluya, rechazo o inadmite una prueba, deberá motivar oralmente su decisión y contra esa proceden los recursos ordinarios. Entonces, entiéndase reposición y apelación, recursos ordinarios. Tiene que estar debidamente motivada. Y entonces ahí se zanja esa discusión al principio del sistema, que entonces solamente le cabía los recursos, era a lo que se rechazaba, no lo que se admitía. Después entonces ya hubo una sentencia interesante también de la misma Corte Suprema de Justicia, entonces que también cabía la apelación contra lo que se admite, y en fin. Ahorita pues entonces a raíz de todo ese asunto, pues mire cómo queda allí, ya queda clarificado. El artículo 362 sobre el orden de presentación de la prueba dice: las partes decidirán autónomamente respecto del orden en que se presentará su prueba en el juicio. En todo caso, la prueba de la Fiscalía tendrá lugar antes que la defensa, sin perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de refutación, en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa, luego las de la víctima y la Fiscalía. Y aquí vuelve el asunto sobre la prueba de refutación. No hay nada más en todo el Código de Procedimiento Penal que trate el tema de la prueba de refutación. No, ahí se quedó corto las sentencias a que me he hecho referencia en otros videos sobre el asunto de la prueba de refutación. Es un tema álgido, bien difícil, pero la prueba de refutación, que es diferente a hablar de prueba de referencia, o que es diferente a hablar de prueba sobreviniente, de la que se hace referencia pues el 344 inciso final. En este caso entonces, pues por lo menos queda claro que primero serán presentadas las pruebas de refutación, las ofrecidas por la defensa, luego las de la víctima y la Fiscalía. El orden, hay una sentencia importantísima sobre prueba de refutación, pues yo hago un reenvío a ese videoconferencia sobre la prueba de refutación para que lo volvamos a revisar y después tratamos ese punto nuevamente. El orden de la presentación de la prueba se establecerá en la audiencia preparatoria. Ahí debe quedar entonces en firme cómo es que se va a ordenar. Artículo 363 dice: la suspensión. La audiencia preparatoria, además de lo previsto en este código, según proceda, solamente podrá suspenderse, y se adiciona entonces un parágrafo. Queda en la misma situación, como está redactado, pero se le agrega este parágrafo. Dice: excepcionalmente la Fiscalía y las víctimas podrán solicitar un receso o la suspensión de la audiencia para analizar el discovery de la defensa, el descubrimiento probatorio realizado en esa audiencia. Lo anterior únicamente será autorizado por el juez en aquellos casos en que sea necesario, teniendo en cuenta el volumen de los elementos materiales probatorios que se debe analizar. Allí entonces viene la situación pues que se preguntaba, bueno, pero es que efectivamente el discovery de la Fiscalía ocurre en la audiencia de acusación y la víctima. La defensa acá en la preparatoria. Pues es justo que entonces se pueda pedir un receso el fiscal para conocer de esos elementos materiales de prueba. ¿Para qué? Para ver si él se viene con una prueba de refutación. Puede ser, es posible. Si la defensa está presentando sus elementos materiales de descargo
pues entonces la fiscalía puede decir, bueno, sí, yo voy a presentar una contraprueba, que es la prueba de refutación, a efectos pues de ejercer esa principio, el tema del principio de igualdad de armas. Por eso es que de pronto en ese proyecto que estaba leyendo ahora se habla de que 10 días antes de la preparatoria, que la defensa hiciera eso, pero eso no quedó al fin de cuentas. Lo que viene ahora redactado es esto que estoy leyendo aquí, y me parece a mí que sí está bien que sea en la audiencia preparatoria, que la fiscalía pues al descubrir la defensa estos elementos de convicción que tenga para llevar a juicio, pues le den la oportunidad de pronto de un receso para que conozca sobre ellos, o si no pues se va con lo que tiene. Al fin de cuentas el fiscal pues ya tiene planteada su teoría del caso y seguramente tendrá las evidencias y los elementos materiales de prueba que le van a llevar a convencer al juez más allá de cualquier duda acerca de la responsabilidad del procesado. Pero si ya se llegó hasta la audiencia de acusación es porque son vientos los que le direccionan hacia un juicio oral con una probabilidad, como dice allí, casi de rayar en certeza de que va a demostrar la responsabilidad de la persona. Fijación de la fecha de inicio del juicio oral. Este no puede ser en un término que no puede ser inferior a 15 ni mayor a 45 días contados a partir de la terminación de la preparatoria. Esto es importante, el 376 sobre la admisibilidad, pues ya todo lo de la admisibilidad quedó arriba, mencionado. Queda como en estos términos la admisibilidad, dice, sin perjuicio del principio de libertad probatoria, me refiero al 373, el 373 pues, es el que dice que los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código, por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos. Entonces todo lo que esté dentro de la legalidad, pero que sea un medio lícito, que no viole derechos humanos, es válido para que entre a juicio. En tiempo de guerra todo se vale, pero que no sea pues obviamente atentatorio contra derechos y garantías fundamentales. Ahí hay un tema de discusión sobre ese punto del polígrafo. Por eso en una conferencia que aparece allí de actos de investigación, el polígrafo, a propósito de la propuesta que hizo el señor magistrado Pretel, de que estaba dispuesto a someterse al polígrafo y que pedía igual que hiciera lo mismo la Corte, entonces me dio por averiguar el tema del polígrafo, ese medio de técnico. Hay un documento allí de Jaime Granados, el doctor penalista, que pues es interesante y de pronto pues aquí cala volver a reiterar sobre el mismo, a ver hasta dónde ese medio técnico de prueba pues puede llegar a juicio con algún aporte esencial. Bien, dice aquí entonces primero con lo siguiente, dice la pertinencia se refiere a lo dispuesto por el artículo 375 de este código. Entonces volvemos al punto que les decía anteriormente, elemento material, evidencia física y medio de prueba que se refiera directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativas a la comisión de la conducta delictiva, sus consecuencias, a la identidad como a la responsabilidad penal del acusado, o cuando sea más o probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados o se refiere a la credibilidad del testigo de un perito. Cabe entonces, eso es pertinencia. La utilidad de un medio probatorio consiste en la capacidad de aportar, la conducencia primero, 326, entonces vámonos para el inciso tercero. La conducencia consiste en la idoneidad del medio para acreditar lo que se quiere demostrar a través suyo. Vaya, entonces, al hablar de conducencia es hablar de idoneidad, de medio que pueda acreditar lo que quiere demostrar a través suyo. La utilidad, inciso final, de un medio probatorio consiste en la capacidad de aportar información nueva al proceso, de tal forma que ésta no quede contenida en aquella aportada por otro medio solicitado ni se refiera a hechos que no requieren de prueba. Es capacidad de aportar información nueva, eso es lo útil. Bien, entonces los medios de conocimiento, pues también entonces se modifica, se agrega más bien, digamos que el 382 le agregaron como medio de conocimiento también los productos de análisis y la prueba de contexto, que eso será más bien tratado en otro tema aparte.
Y el inciso segundo de que les hablaba ahora sobre la evidencia demostrativa dice: será admisible la presentación de evidencias demostrativas siempre que resulten pertinentes para el esclarecimiento de los hechos o para ilustrar el testimonio. Y ahí entonces se anuló, pues se derogó, perdón, el artículo que se refiere al tema de la evidencia demostrativa, ¿no? Ese es el artículo. Bueno, bien, dejémoslo así, sigamos por cuestión del tiempo, pero en todo caso la presentación de evidencia demostrativa de que habla el otro artículo pues ya queda derogado y queda aquí incluido como medio de conocimiento, asunto que será tratado después, que no es el tema de ahora central. Bueno, huelga decir aquí también que el artículo 431 fue modificado de la ley 900 sobre el empleo de documentos. Bueno, lo voy a mencionar aquí como referencia. Dice: empleo de los documentos en el juicio. Los documentos serán exhibidos, leídos o proyectados de modo que todos los intervinientes en la audiencia del juicio oral y público puedan conocer su forma y contenido. La exhibición, lectura o proyección de los documentos se circunscribirá a la o las partes de los mismos que el juez haya considerado pertinentes, conducentes y necesarios al momento de decretar la prueba. Los sujetos procesales intervinientes respecto de los cuales el juez no haya decretado la lectura, proyección o exhibición de otros aparte del documento, limitarán su contrainterrogatorio a los aspectos planteados por la parte en favor de quien se decretó la prueba. Cuando se requiera, el experto respectivo lo explicará. Esto podrá ser interrogado y contrainterrogado como un perito. Y viene luego el tema de la prueba de referencia, que ese es otro asunto que vamos a ver aparte. Interesante también. Luego entonces, ahora lo que me queda a mí es pues complementar este tema. Y mire que las sentencias Ito, aquellas sentencias de la Corte Suprema de Justicia que son trascendentales sobre este tema, sobre todo la 35-130 del 2011, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en sede de decisión penal, pues de casación, al conocer infinidad de asuntos en relación con el tema del discovery, pues se hizo un pronunciamiento para fijar unas directrices de cómo es que se debería pues manejar este tema de la audiencia preparatoria. A mi modo de ver, yo concluyo y puedo afirmar de que con la experiencia que tengo en el debate en los juicios orales, que realmente se ajustó esta normativa sobre la audiencia preparatoria de todos los presupuestos a que se hizo, ha mencionado la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional. Quizás la que más ha desarrollado este tema pues ha sido pues obviamente por sede de casación penal, la Corte Suprema. Es que tengo la sentencia 35-130 del 2011. Yo les hago un reenvío a esa videoconferencia por allá del año pasado sobre la audiencia preparatoria. Todavía no cambia, sigue vigente. Allí hay todo el desarrollo jurisprudencial tratado, quizás de esas sentencias de ese entonces, pero ha habido otras de este año ya, del año pasado, sobre todo el 2014, que son pues también reiteran y vuelven y retoman ese hilo conductor de la Corte Suprema sobre el tema pues de la audiencia preparatoria. Me parece interesante, mire, por ejemplo aquí hay unas conclusiones que encontré. Dice, una primera conclusión en esa sentencia 35-130 del doctor Socha, Salamanca, Julio Enrique, dice: primero, el derecho fundamental a la prueba se desconoce cuando un funcionario judicial le impide o no le permite a la defensa practicar o incorporar a la actuación aquellos medios probatorios que sean cruciales para sus pretensiones o que, en todo caso, busquen arrojar luz sobre los hechos. Segundo, en el sistema de la ley 906, el principio de convalidación de los actos procesales no es determinante a la hora de establecer la vulneración del derecho a la prueba que le asiste al procesado. Tercero, la carga argumentativa a la hora de sustentar la relevancia de una prueba dependerá del enunciado fáctico que la parte quiera demostrar, de su relación directa o indirecta, como dice el 335, con el hecho principal imputado y de la hipótesis o teoría que al respecto pretende plantear en el desarrollo del juicio oral. Cuarto, el juez de conocimiento, por lo anterior,
negará la práctica de la prueba cuando sea evidente su impertinencia, una vez agotadas las cargas procesales y garantizado el contradictorio. Lo importante es dar a conocer cuál es el objeto de la prueba, señalar de manera general qué se pretende con ella. Todo ello dentro de una hipótesis fáctica o teoría del caso que justifique la pretensión de la parte. Hacer un enunciado fático que se pretende demostrar con la práctica del testimonio, el cual debe coincidir con la relevancia del hecho que se quiere desvirtuar. Entonces miren que el asunto de la pertinencia hay que irlo pues consultando en estas jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia. Usted no lo va a encontrar allá, querido amigo, estudiante, abogado, profesional, funcionario, sea el que sea, que tenga acceso a esta información. Le digo que no lo va a encontrar definido en el Código de Procedimiento Penal. El procedimiento penal ahora le dice que es conducente, lo que es idóneo, como lo acabo de leer, lo que es idóneo, y dice para acreditar lo que se quiere demostrar con ello, que es idóneo y para acreditar lo que se quiere demostrar con ello. Y la utilidad también dice allí cuando es útil, cuando va a aportar una información nueva al juicio. Entonces, hablemos que la pertinencia es en esencia lo centrado, casi que en esencia usted tiene el 375, entonces empieza a determinar, a sacar conclusiones de qué es lo que es pertinente para llegar al juicio oral. Usted tendrá que sustentárselo allá al juez, y obviamente que está sujeto a contradicción, porque entonces le corre el traslado al fiscal, le corre el traslado a la víctima y le van a correr traslado al Ministerio Público, porque en esa práctica de solicitudes probatorias ahora, pues de acuerdo pues el desarrollo de la Corte Constitucional, la sentencia 209 del 2007 y 454 del 2006 se refiere al asunto de las víctimas, pero ahora ya entonces es determinante que frente a esas solicitudes probatorias se le da traslado no solamente a las partes, a las víctimas y al Ministerio Público. Entonces hay un derecho de contradicción allí. Finalmente entonces el juez toma la decisión, sea la que sea, si se admite o si no admite, de todas maneras es objeto de recurso, tanto de reposición como de apelación, porque es una situación que está pues, teniendo en cuenta pues que tal como está redactada el Código de Procedimiento Penal sobre la clase de providencias, estas son trascendentales, serían autos como interlocutorios que resuelven un asunto muy importante dentro del litigio. Bueno, entonces aquí vuelvo e insisto sobre este tema de la audiencia preparatoria, porque pues veo que el video que tengo anteriormente lo consulta mucho, tanto igualmente como el tema del contrainterrogatorio, que ese es otro aspecto que ahora en la reforma se le aclara allí en el artículo que se modifica, se le adiciona, ¿no? Que en el contrainterrogatorio las preguntas serán de tipo sugestivo, porque es que todavía hay mucha confusión de algunos funcionarios. En una ocasión entré a un juicio y entonces yo cuando me dan la oportunidad de contrainterrogar, pues yo quería hacer de todas maneras, no sujetándome estrictamente al contrainterrogatorio, hacer preguntas cerradas, sugestivas, como dicen, pero entonces algunos funcionarios todavía como que ni entienden eso, y le decía yo al funcionario, espérame un tico, yo quiero preguntar, pero seguramente no lo va a hacer sujeto al contrainterrogatorio como tal, porque la ley a mí, el Código de Procedimiento Penal me permite que yo interrogue, y si yo puedo hacerlo de manera abierta, puedo hacerlo, es problema mío. El código no dice por ningún lado de que ahora dice que aunque allí está modificándose y dice sí que en el contrainterrogatorio las preguntas serán de tipo sugestivo, ¿no? Eso daría, pues sí, podría dar lugar a que en cierta forma le digan a uno, no, es que el contrainterrogatorio solamente puede hacer con preguntas sugestivas, o sea, preguntas cerradas. Viéndolo bien, sí puede cambiar la dinámica de lo que está sucediendo normalmente, porque quien va a contrainterrogar lo hacía y de pronto terminaba preguntando abiertamente, es decir, casi como en directo, ¿no? Entonces, bueno, hay que mirar esa parte, la examinamos más adelante, que no es un tema de ahora. Volvamos entonces a este punto, la sentencia que menciona aquí sobre la 35-130, que me parece interesantísima, del 8 de junio del 2011,
pues ya empezó la Corte Suprema de Justicia, sobre todo el doctor Julio Enrique Socha Salamanca, a precisar unos asuntos muy conceptual, pues el asunto de la pertinencia. Mire, decía aquí, abro comillas, solo cuando la no pertinencia es indudable o evidente, porque es imposible que el hecho por probar pueda relacionarse directa o indirectamente con los de la causa, debe el juez rechazar o declarar inadmisible la prueba. Pero si existe alguna probabilidad, por remota que parezca, de que ese hecho tenga alguna relación y resulte de algún interés para la decisión del litigio o del asunto voluntario, es mejor decretar y practicar la prueba, decía allí en esa providencia el doctor Socha. Lo anterior con más razón para la ley 906 en virtud de los valores e intereses enfrentados. Dice, por un lado, ordenar la práctica de una prueba irrelevante en el juicio oral afectaría los principios de celeridad y actuación procesal, pues se afectaría la eficacia del ejercicio de la justicia. Pero por otro lado, omitir la incorporación de un medio probatorio trascendente para los fines del proceso no solo implicaría el elevado riesgo de vulnerar el derecho de defensa, como ya se señaló, sino incluso los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. De manera pues que entonces, mira cómo lo importante de esta providencia de sede de casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, vamos hilando delgado que cuando usted llegue a esa audiencia preparatoria ya tiene que tener definido entonces todos estos pasos muy bien clarificados. En esencia se trata es que sistemáticamente se vaya desarrollando paso a paso, como viene ahora entonces modificado ese artículo de la audiencia preparatoria, y usted sepa realmente entonces qué es lo que va a llevar al juicio oral. Cuando ya el fiscal le ha hecho el discovery allá en la audiencia de acusación, lo mismo que las víctimas, usted de allí hasta la preparatoria, si es que no ha tenido tiempo antes, en 45 días le queda más que suficiente tiempo para empezar a escindir qué es lo que va a llevar al juicio, qué es lo que va a presentar en la audiencia preparatoria, qué es lo que usted va a descubrir allí en esa audiencia preparatoria, que le sirve entonces para sustentar su propia teoría del caso, o por lo menos para tratar de generar o sembrar la presunción de inocencia del artículo, pues, el artículo 7º de la ley del Código de Procedimiento Penal sobre, porque como de cualquier manera, si uno genera al menos una duda, puede incidir en el resultado finalmente dictándose una sentencia absolutoria. Una cosa es dictar sentencia por presunción de inocencia desvirtuada completamente cuando está clarificado, cuando usted puede demostrar con la prueba de descargo, que no está obligado a hacerlo, pero si usted tiene un planteamiento, una defensa hoy en día que es una defensa proactiva, porque usted no puede ser un abogado en este sistema bajo este principio vacilar de igualdad de armas, usted no puede quedarse quieto, tiene que tomar activamente, aún desde mucho antes de formular o presentar el escrito de acusación, y obviamente que usted va a plantearse la posibilidad de qué es lo que le va a presentarle en el juicio oral a fin de lograr exitosamente una defensa. De lo contrario, pues lo mejor entonces es ir cogiendo el camino de la aceptación de cargos para obtener los beneficios y garantizarle los derechos fundamentales a esa persona, o el camino de la figura
de las negociaciones los preacuerdos, y por qué no también ir pensando en un principio de oportunidad, una reparación integral, que son figuras que ahora vienen más mejor ajustadas para que pueda entonces lograrse estas diferentes figuras al interior del procedimiento penal, logrando pues entonces resolver el conflicto. Ya no se puede hacer uno al margen, porque pues están institutos por ejemplo el del principio de oportunidad, que viene reforzado, por lo menos se aumenta a los delitos por 8 años, y también el asunto pues de la reparación integral, que cabe para homicidio culposo, lesiones personales culposas y otros delitos también allí, figuras que sirven en un determinado momento para negociar o preacordar, como quiera llamarlo usted. Esa es la otra figura, pues independientemente de la aceptación de cargo, que yo digo pues que esa tiene una connotación diferente. Por lo menos ahora en lo de los preacuerdos, para de una vez ir precisando, creo que el 349, el que hablaba de que tenía que reintegrarse al menos hasta el 50% y comprometerse con el otro 50%. Sin embargo, ahora ya queda eso, no se derogó eso, no viene en el proyecto de reforma, y entonces podría permitir a ver hasta dónde se puede hacer un tipo de negociación o preacuerdos con la Fiscalía. Es importantísimo. Yo pienso que de esta manera que he adelantado este tema de la audiencia preparatoria, quizá pues va sobre el mismo tema, pero lo dejamos hasta aquí. Quería era adentrarme porque vi que era importante pues tocarlo en esta secuencia que llevo. Seguramente ahora me voy a enfocar en otros temas, como lo dije en el anterior exposición, pues tocar el tema de los actos de investigación, de pronto la medida de aseguramiento. Hay que hablar también del principio de oportunidad, cómo viene ahora la preclusión, hablar sobre la prueba de referencia, hablar sobre la prueba de refutación, el principio de congruencia, bueno, y lo novedoso, el proceso abreviado, la reparación integral, que ya no hay audiencia de reparación de indemnización, porque ya ahora se habla de una reparación simbólica, o que también pues el afectado o la víctima puede incluso acudir acudiría hasta la jurisdicción civil, o bien en el desarrollo del proceso, o una vez cuando haya la sentencia condenatoria puede acudir dentro de los 60 días después para que reclame todo tipo de reparación de daños, y se le mantiene incluso las medidas cautelares que sí se hacen acá en la parte penal, se lo sostienen hasta por lo menos 60 días después, para que usted presente entonces la demanda de carácter en el ramo de la jurisdicción civil, reclamando sus perjuicios o reclamando toda la indemnización a la que haya lugar. Eso es novedoso en el sistema, y pienso yo que fue sano realmente escindir o separar pues el tema de que solamente acá pues es el juez de conocimiento estrictamente en lo penal, y dejarle todos los asuntos civiles a otra instancia diferente, porque pues no es la esencia del sistema. Bien, espero que este desarrollo les complemente esta exposición que he hecho yo acá, que les dé más claridad sobre el asunto, y les hago el reenvío a la otra videoconferencia que tengo sobre el tema de la audiencia preparatoria. Esto lo hago con fines académicos. Recuerden, dale clic si te gusta, difundamos el conocimiento, hagamos academia y debatamos estos asuntos en los diferentes foros, en las universidades, en donde quiera, reúnanse en fiscales, abogados, estudiantes, jueces, bueno, en fin, todo esto hay que dinamizarlo para mirar a ver pues qué es lo que se viene, porque pues ahora están en otro asunto en el Congreso enfocado sobre este tema, que ha dado lugar a bastante divergencia, descontento en la rama judicial, sobre la cuestión del equilibrio de poderes, y entonces se ha enfocado más en eso, pero ya viene en tránsito y en camino este tema de la reforma al Código de Procedimiento Penal, la Ley 906. ¿Ok?